Predicción de texto y árboles. Con la constante evolución que se ha presentado en el campo de las telecomunicaciones a lo largo del presente siglo, se busca la implementación de nuevas tecnologías para eficientizar la comunicación entre usuarios de Internet o cualquier plataforma de mensajería a distancia. Es por esto que se ha decidido implementar un sistema que ayude a los internautas a reducir considerablemente los tiempos de escritura de mensajes cuando se utiliza un teclado digital, como los que se encuentran en los smartphones, aunque también puede ser implementado en teclados mecánicos con el uso de atajos. Los seres humanos tienden a repetir patrones. Hablando en el contexto del lenguaje y la comunicación, para expresar una idea podemos utilizar las mismas palabras u oraciones. Por lo tanto, es muy común que en una conversación, como pueden ser los chats de alguna red social, utilicemos las mismas frases en reiteradas ocasiones con uno o diversos usuarios de esta red social. Ahora veremos cómo se aplica la estructura de datos, el árbol, en este problema. La idea consiste en que el usuario entrene al teclado digital utilizándolo normalmente, para crear en segundo plano una base de datos compuesta por árboles que guardarán secuencias de palabras u oraciones, de manera que éstas se puedan mostrar más tarde en recomendación a lo que el usuario esté por redactar. Para fines de delimitación del algoritmo, solo se aplicará este proceso a la primera palabra de la oración que el usuario esté escribiendo. Los datos que se necesitan para crear un árbol a partir de una palabra son la palabra que hará de raíz y otras palabras que harán de hijos, previamente obtenidas mediante el entrenamiento, que cumplan con que hayan sido usadas siempre después de la palabra raíz. Estos árboles se pueden ir creando y modificando en función del uso que le dé el usuario al teclado. Y aquí podemos ver un pequeño diagrama donde se encuentra la palabra raíz de la que se desprenden dos hijos, una palabra 1 y una palabra 2. Esta palabra raíz siempre va a ser obtenida cuando el usuario coloque una palabra en el teclado o la escriba. Y bueno, siempre será la primera palabra de una oración. Las palabras que sean hijos de la palabra raíz deben tener un contador de usos. Y bueno, este será nuestro método de medición para saber qué palabra es más probable a ser elegida por el usuario para continuar creando sus sentencias. Este proceso no se queda solamente en el primer intento de predicción, ya que los hijos pueden a su vez tener hijos con los que se pueda intentar predecir de nuevo lo que quiere redactar el usuario. Y bueno, aquí está el nodo, que puede ser un hijo, por decirlo así, y cuenta con una palabra, por ejemplo aquí palabra 1 y su contador de usos. Aquí es un ejemplo, la palabra hola con su contador de usos en 129. Y de estos nodos se va a estar compuesto el árbol. Bueno, en resumen, los árboles se crean al momento de que se detecte una nueva palabra que fungirá como raíz del árbol. Después, las palabras que procedan a la palabra raíz se guardarán como hijos. Así, cuando el algoritmo detecte que se usa una palabra, buscará en su base de datos si ésta existe. Cuando la palabra se encuentre, deberá mostrar las proyecciones que serán los hijos de esta palabra, y si es que el usuario usa la misma palabra después de la raíz, no se guardará como hijo, sino que se le sumará una unidad a su contador de usos. Esto hará que sea más probable que aparezca como proyección cuando el usuario use la misma palabra raíz. Y bueno, aquí veremos un ejemplo del funcionamiento de este algoritmo. En este primer paso se escribe la palabra yo y se muestran las palabras creo, también y no. En el segundo se elige creo y de aquí se desprende que, una Q y eso. Y después se elige la palabra que y de la cual se desprenden sí y sí, con acento. Y para este ejemplo, bueno, su diagrama sería esto. Se inicia con la palabra yo y de aquí se desprenden las tres palabras que dio como predicción. Después se elige la palabra creo. De esta palabra se desprenden otras tres palabras y de aquí se elige la palabra que y de aquí se desprenden otras dos palabras como hijos que son sí y sí con acento. Y bueno, aquí estos valores pues son de ejemplo, los valores de su contador de usos, pero esta es la forma en la que se tendría que mostrar un árbol creado mediante este algoritmo. Y bueno, para la descripción del algoritmo, pues esta es la siguiente. Se inicia el algoritmo y el primer paso es obtener en tiempo real la palabra con la que inicia la oración del usuario. Se comprueba si existe esa palabra
en la base de datos en el segundo paso, y si existe, deberá mostrar al usuario las dos palabras hijas con el contador de usos más alto. Si no existe, deberá guardarla en un nuevo árbol como la palabra raíz. En el tercer paso, se comprueba la palabra que se usa después de la palabra raíz. Si la palabra usada después de la palabra raíz no existe como hijo directo de esta, entonces se deberá hacerla un hijo de la palabra raíz y establecer su contador de usos como 1. Y si la palabra ya existe como hijo directo de la palabra raíz, sumar una unidad a su contador de usos y mostrar al usuario las dos palabras hijas con el contador de usos más alto. O sea, serán las palabras hijas de la segunda palabra que se usa después de la raíz. Y en el cuarto paso es básicamente lo mismo, pero con las siguientes palabras. Comprobar que la palabra que se usa después de la anterior palabra. Si la palabra usada no existe como un hijo de la anterior palabra, entonces hacerla un hijo de la anterior palabra y establecer su contador como 1. Si la palabra ya existe como hijo de la anterior palabra, sumar una unidad a su contador de usos y mostrar al usuario las dos palabras hijas con el contador de usos más alto. Y el quinto paso es repetir el cuarto paso hasta que la oración se termine con un punto o se deje utilizar el teclado, y así finaliza el algoritmo. Y eso sería todo.